Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 41 y voy a leer los versículos del 8 al 20. Isaías 41, a partir del versículo 8, leemos lo siguiente. ¿Lo tienes ya, Maciel? Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo. Te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos, y te dije, tú eres mi siervo. Yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda, serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Te convertiré en una trilladora nueva y afilada, de doble filo. Trillarás las montañas y las harás polvo. Convertirás en paja las colinas. Las aventarás y se las llevará el viento. Un vendaval las dispersará. Pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y necesitados buscan agua, pero no la encuentran. La sed les ha resacado la lengua. Pero yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar los ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. En áridas tierras plantaré cipreses junto con pinos y abetos, para que la gente vea y sepa, y considere y entienda que la mano del Señor ha hecho eso, que el Santo de Israel lo ha creado. Entonces, como es obvio, este es el primer mensaje que puedo dar este año 2022. Y mi familia y yo pues acabamos el 2021 y los primeros días del 2022 confinados en casa a causa del COVID. Y uno de mis hijos me dijo el año nuevo, dijo, bueno, al menos a partir de ahora el año tiene que mejorar. Si ha comenzado así, al menos a partir de ahora tiene que mejorar. Quizás porque estaba de bajón con el virus, le contesté, pues no lo sabemos. Pero la realidad es que no lo sabemos. Yo no puedo decir con seguridad que el 2022 mejorará. Gracias al Señor, el COVID que pasamos era relativamente leve. Yo no sé lo que pasará conmigo, si tendré enfermedades más graves. ¿Qué pasará con mi economía? ¿Qué pasará con mi familia? Ninguno de los que estamos aquí podemos decir con seguridad lo que va a pasar en el 2022. No lo sabemos. Por eso muchas veces tenemos miedo, inquietudes. ¿Qué va a pasar en los siguientes 12 meses? ¿Qué va a pasar el resto de mi vida? Pero aunque hay muchas cosas que no sabemos, los cristianos, hoy quiero centrarme en tres cosas. No vamos a mirar todos los versículos que he leído, solo vamos a mirar un versículo. El versículo 8, el primero que he leído, que dan tres verdades. Porque muchas veces, y quiero que pongas esto ahora, este meme lo recibí yo en Año Nuevo. Te deseo un feliz Año Nuevo. Y contéstame, basta con uno usado, de aquellos en los que se vivía mejor. Y es verdad, muchas veces pensamos en lo que estamos viviendo ahora y decimos, ay, ojalá pudiésemos volver hacia atrás, en esos años que eran más sencillos. Pues como digo, en el versículo 8 hay tres verdades que, como digo, no sabemos lo que va a pasar en el 2022, pero son tres seguridades que el cristiano puede decir, aunque no sepa lo que va a pasar, sé estas
tres cosas. Recordad que antes de las Navidades llevábamos algunos mensajes, o cuando me tocaba a mí predicar, llevaba algunos mensajes acerca de los capítulos 40 al 48 del libro de Isaías. Y ya expliqué, y lo voy a repetir muy brevemente, pero que el libro de Isaías se divide en dos partes. Los primeros 39 capítulos hablan a las personas que vivían cuando Isaías estaba vivo. En esa época vemos que Israel tenía un gran problema. El imperio asirio quería conquistarlos. Estaba a las puertas de Jerusalén. Y constantemente en los primeros 39 capítulos de Isaías estamos viendo como el Señor está diciendo a Israel, no os preocupéis, yo soy más grande que Asiria, más poderoso y no os conquistarán. Y vimos que no le conquistaron, que los asirios no pudieron conquistar a Israel. Pero dijimos que a partir del capítulo 40, el libro ya no estaba dirigida a las personas que vivían en tiempos de Isaías, sino los que vivirían unos 100, 150 años después de Isaías. Porque iba a venir otro imperio, el imperio de Babilonia, y este imperio sí que iba a conquistar Israel. Iba a destrozar Jerusalén e iba a coger a las personas que vivían ahí y los iban a repartir por el imperio. Y estos capítulos del 40 hasta el final del libro eran para dar ánimo a Israel. Porque cuando ellos fueron conquistados y deportados, llevados por todo el imperio babilonio, ellos llegaron a la conclusión, se ha acabado. Hemos sido derrotados. El pueblo de Dios ha sido derrotado. No tiene esperanza, no tiene futuro, porque ¿qué vamos a hacer nosotros repartidos por este gran imperio y dominados por este gran imperio? Pero dije que estos capítulos son de ánimo, iban a animar a las personas que vivían esa situación. Y hemos visto dos cosas generales en estos estudios que he hecho hasta ahora. En primer lugar, vimos en uno de los estudios que Dios dice, no se ha acabado la cosa. Yo voy a volver, yo voy a entrar en la historia y voy a derrotar a los babilonios. Aunque parezca imposible, yo voy a hacer eso. Voy a derrotar a los babilonios. Y en segundo lugar, en el segundo mensaje vimos que Dios no solamente se compromete a eso, sino que demuestra su poder y deja claro que no hay nada superior a él, así que por muy grande que parezca Babilonia, será derrotada, el imperio babilonio será derrotado por Dios. Y hemos visto que este mensaje de ánimo es importante para nosotros en el siglo XXI. Porque muchas veces como cristianos pensamos, no hay futuro. Solo hay que poner la televisión. Los gobernantes, los que tienen el poder o el poder económico, y dijimos, es que Dios, los que te rechazan son los que están gobernando, son los que tienen el poder. ¿Nosotros qué podemos hacer? Somos pocos. No hay nada que podamos hacer. Es que los que te rechazan son los que gobiernan, son los que tienen el poder y además últimamente nos están diciendo que hay ciertas cosas que no podemos decir. No podemos hacer nada. Podemos pensar que el Babilonia de nuestro tiempo ha ganado y Dios y su pueblo, su iglesia, ha sido derrotado. Pero vimos hace unas semanas que el mensaje que Dios dice a Israel es válido para nosotros como iglesia hoy en día. Porque Dios nos ha prometido y dice, voy a volver. Voy a volver. Y ese es el mensaje del último libro de la Biblia. Voy a volver. Y por muy mal que parezcan las cosas, yo voy a poner en orden todo. Y también nos dice, no hay nada más poderoso que yo. Aunque vosotros pensáis que no podéis hacer nada, estáis trabajando, estáis predicando, estáis evangelizando con el Dios Todopoderoso. No hay ningún poder que sea más poderoso que nuestro Dios. Pero como digo, eso es lo que hemos visto hasta ahora. Hoy quiero centrarme en el versículo 8 del capítulo 41. Porque seguimos hablando del mismo tema. Dios está consolando y animando a su pueblo ante las dificultades que se están encontrando. Pero vemos en este versículo 8, y lo va a desarrollar en los versículos hasta el 20, y os animo que lo leáis en vuestras casas, o los estudiéis en vuestras casas, pero
En esta sección, Dios no tanto va a centrarse en su poder, que lo tiene, sino en su amor. Porque el hecho de que alguien sea poderoso no es ninguna garantía. Yo puedo tener el guardaespaldas más fuerte del mundo. ¿Conocéis quién es el actor La Roca? Un tío, buscadlo en internet, es más alto que yo y más ancho que yo. Bueno, más ancho por los músculos, no por la grasa, ¿vale? Qué genial sería tener a esa persona como guardaespaldas. Pero no me sirve de nada si cuando a mí me atacan, mi guardaespaldas me mira y dice, oye, yo en esto no me meto. Ese es problema tuyo. Pues puedo decir, tengo este gran guardaespaldas, pero si pasa de mí, no sirve de nada. Y es como si Dios está dejando claro en este versículo que no solamente puede ayudarles porque es poderoso y tiene poder para hacerlo, sino que lo va a hacer porque les ama. Y por eso quiero resaltar las tres cosas que eran verdades para Israel y son verdades para nosotros los cristianos en el 2022. Y estas tres seguridades espero que nos den ánimo de cara no solamente al 2022, sino todos los días de nuestra vida aquí. Porque hay muchas inseguridades, cosas que no sabemos, pero estas tres verdades sí que las sabemos. Y la primera verdad que vemos en este versículo es que somos siervos de Dios. Versículo 8 comienza, pero tú, Israel, mi siervo. Lo que está dejando claro este versículo al principio es que no somos unas personas cualquiera para Dios. Dios usa muchas imágenes para demostrar su relación con nosotros. Pero aquí está hablando de la palabra siervo. ¿Y por qué usa esta palabra siervo? ¿Qué significa siervo? Pues hay muchos significados de la palabra siervo en la Biblia, ¿vale? Pero solo quiero resaltar tres. En primer lugar, significa esclavo. Claro, la idea moderna del esclavo no es una idea que queramos asociar con nuestra relación con Dios. Porque al pensar en la esclavitud, pensamos en personas maltratadas y menospreciadas. Y es verdad que la esclavitud no es algo que quiere Dios y ha sido usado muchas veces durante la historia humana para subyugar y utilizar a nuestros semejantes. Pero también hemos de entender que la idea de siervo, de esclavo en el Antiguo Testamento no siempre tiene que ver con esa idea que tenemos de la esclavitud hoy en día en el siglo XXI. En la antigüedad, el esclavo podía llegar a ser una persona muy querida por su amo, una persona que tenía una relación cercana, de confianza y de mucho honor. Os pongo un ejemplo. José, un personaje que encontramos en el primer libro de la Biblia, tenía 11 hermanos más, eran 12. Y los 11 hermanos odiaban básicamente a José. Y bueno, José también se las ganaba con ellos. Y llegó un momento que los hermanos dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a deshacer de él, le vamos a vender como esclavo. Y José fue vendido como esclavo. Y acabó en la casa de un tal Potifar en Egipto. Y mira lo que dice acerca de la relación entre José y Potifar al principio. Dice Génesis 37 y el versículo 4, José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Vemos que hay una relación de confianza cercana, una relación cercana. Una relación cuando dice, oye, tú, todo lo que yo tengo, te lo doy a ti para que lo administres. Así que en el Antiguo Testamento no siempre vemos a un esclavo como un ser despreciado, desechado, de usar y tirar, sino una persona con el cual el amo podía tener una relación especial. Y esa es la idea que estamos viendo en nuestro versículo de Isaías. Pero es que es aún más. La palabra siervo no solamente se usaba para esclavos, también se usaba para los oficiales del rey.
Por ejemplo, si vamos a un libro que encontramos en la primera parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 19, y el versículo 1, Saúl, que es un rey, es el rey de Israel en ese momento, les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. En ese momento, Saúl, el rey de Israel, tenía miedo. Pensaba que David iba a hacer un golpe de estado y le iba a quitar el trono. Así que llama a su hijo Jonatán y a sus funcionarios, sus siervos, para decirles lo que iba a hacer. Así que la palabra siervo indicaba no solamente el esclavo, sino también los generales, los altos funcionarios, los embajadores del rey, su círculo cercano. Nuevamente vemos esta idea de no es una relación cualquiera de usar y tirar, sino es una relación cercana y de confianza. Y por último, vemos que la palabra siervo se usa para hablar de personas que han sido dado una autoridad y un encargo especial por parte de Dios. Mucha gente en el Antiguo Testamento se les llama siervos. Números capítulo 12, otro libro que encontramos en la primera parte de la Biblia, y el versículo 6. El Señor les dijo, escuchad lo que voy a deciros. Cuando un profeta del Señor se levanta entre vosotros, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero eso no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es hombre de confianza. Siervo, confianza. Vemos otra vez esa asociación entre el siervo y confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo os atrevéis a murmurar contra mi siervo Moisés? Y vemos aquí cómo el Señor protege a su siervo Moisés, porque en este momento se estaba murmurando, criticando, diciendo, oye, nosotros también podemos hacer su trabajo. Incluso con esta idea vemos que en el libro de Isaías, Israel, como hemos visto, es considerado siervo de Dios. Y vemos que cuando habla de la venida de Jesús, habla de que Jesús es el siervo de Dios. Y esta verdad lo vemos también en la segunda parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento. La iglesia es siervo de Dios. Apocalipsis capítulo 1, la última libro de la Biblia, Apocalipsis 1:1. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos, a nosotros, lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Entonces, lo que quiero dejar claro aquí es que como cristianos, como iglesia en el siglo XXI, no somos unos cualquieras para Dios. Somos sus siervos. Obviamente usa la idea de siervo para demostrar que no somos iguales. Obviamente no somos iguales. El Señor es superior a nosotros. Pero eso no significa que somos unos seres que el Señor desprecia y desecha. No, la idea de siervo, cuando vemos en la Biblia, es una persona con el que tiene una relación especial, de confianza. Indica que Dios nos ha encargado algo, que el Señor nos lo ha encomendado y no nos desprecia ni desecha. Y esto es importante para los israelitas. Es verdad que en este momento habían sido conquistados por los babilonios. Es verdad que no estaban viviendo en sus casas porque los babilonios los habían sacado de su casa y los habían repartido por el imperio. Pero les está diciendo, seguís siendo mis siervos. No me voy a olvidar de esa relación que tengo con vosotros. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que tener claro. De cara al 2022 somos siervos de Dios. No sabemos lo que va a pasar, pero sabemos que estamos en esa relación de confianza y cercanía con el Señor. Y eso no va a cambiar. Tengamos eso en cuenta. Pero continuamos porque hay más cosas en este versículo y creo que van subiendo. No solamente somos siervos, sino la segunda cosa que dice Isaías capítulo 41 y el versículo 8 es que hemos sido escogidos por Él. Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido. Y esta idea me da muchísima
tranquilidad. El tema de que Dios nos ha escogido, nos ha elegido. No puedo entrar en el tema ese teológico acerca de la elección. Es un tema muy amplio y no vamos a tratar ese tema hoy. Pero referente a lo que estamos diciendo, hay un matiz muy importante en este versículo. Israel no escogió a Dios. Dios escogió a Israel. ¿Y por qué eso es importante? Os pongo un ejemplo. Hemos estado diciendo que Israel en este momento había sido conquistado por los babilonios. Tenían problemas. Claro, ellos podían haber escuchado las palabras de Isaías y decir, lo compro. Has hecho una presentación estupendo. De todos los dioses que me han presentado, el tuyo es el mejor. Y eso es lo que se hacía en la antigüedad. Yo soy profesor. Pues voy a coger el dios de los profesores. Escojo ese dios. Yo soy pescador. Voy a coger el dios de los pescadores. Se escogía el dios que más te interesaba. Entonces Israel podía haber dicho, oye, pues mira, hemos considerado todos los dioses. Isaías, tu dios ha sido el escogido. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Si hacemos eso y de verdad creemos en un Dios todopoderoso que pueda hacer lo que quiera, que es lo que estamos seleccionando cuando escogemos nosotros el Dios, ese Dios puede decir, muy bien, me habéis escogido a mí, pero yo no os escojo a vosotros. Si Dios de verdad, si ellos escogen a Dios porque es el Dios todopoderoso, pues Dios puede decir, sí, soy el Dios todopoderoso, ¿y de verdad creéis que voy a coger un pueblo como Israel, uno pequeñito? ¿A mí qué me interesa que vosotros me escojáis a mí? Yo quiero un imperio grande, no un país que tiene una pequeña parte del Mediterráneo occidental. Yo voy a coger a los asirios o los babilonios, que son un imperio grande. O podía haber mirado a Israel y decir, bueno, gracias por escogerme, pero yo conozco vuestra historia. Conozco y sé que sois muy tercos y desobedientes. ¿Sabes qué? Voy a coger un pueblo que es un poquito más fácil de dominar. Pero lo que está diciendo Dios aquí es que Él va a proteger y a rescatar a Israel, no porque ellos le habían escogido a Él, sino porque Él los escogió a ellos. ¿Y por qué los escogió? Porque eran los más majos. Es que Dios hizo un estudio de todos los pueblos de la tierra y dijo, mira, sois los más fuertes y los más majos. Os escojo. No, lo hizo por amor. Unos versículos que a mí siempre me han encantado, los encontramos en la primera parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y Dios aquí hace poco que ha salvado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y les dice lo siguiente, Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 7. El Señor se encariñó contigo, está hablando Israel, y te eligió porque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder de Faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Entonces, volviendo a nuestro texto de Isaías, Dios les está diciendo que pueden mirar al futuro con esperanza, no solamente porque Dios es el Dios todopoderoso, sino porque Él los escogió. Y los escogió no porque lo merecían, no porque le ofrecían nada, sino porque Él les ama. Y esa verdad es válido para nosotros hoy, la iglesia de Reus, en el siglo XXI. Dios no miró a Reus y dijo, Michael, me caes bien, eres majo, eres buena persona. Venga, te escojo, te lo has ganado. Ninguno de los que estamos aquí nos lo hemos ganado. Sino todo lo contrario. Miramos lo que dice la Biblia acerca de lo que somos los cristianos. Romanos, y esto lo vimos el viernes, Romanos capítulo 5 y el versículo 6. En verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que está diciendo es que
Jesús murió por mí, no cuando dije, oye Jesús, ven, ayúdame. No, no. Yo aún estaba diciéndole a Dios, no me interesas. Aléjate de mí, que no quiero saber nada de ti. En esa situación, Dios vino y murió por mí. Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 10. En esto consiste en amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Esta promesa es impresionante. Este versículo de Isaías es impresionante. Tengo confianza de cara al 2022 y el futuro de mi vida, no porque pueda decir, mira, he hecho un análisis y en el 2021 creo que lo he hecho bien. Me he ganado que el Señor me trate bien este año. No. No tengo esa confianza porque si intentase tener esa confianza, yo sé lo que he hecho en el 2021. Yo sé lo que ha pasado dentro de mi interior que ninguno de vosotros sabe. Y si yo creo en un Dios todopoderoso, yo sé que Él sabe eso. Entonces yo no me he ganado nada para el 2022. Dios va a estar conmigo en el 2022. No porque yo me he ganado ese derecho. No. Dios va a estar conmigo porque dijo, Michael, te he escogido porque te amo. No te he escogido porque tú eres el mejor de las personas. No te lo has ganado. Yo voy a estar contigo porque te amo. Y eso nos da una seguridad de cara al futuro. Pero hay una última cosa que vemos en este versículo. Dijimos tres cosas. Siervo, escogido, y dice simiente de Abraham. O sea, Israel es descendiente de Abraham. Y muchas veces nosotros como cristianos y los israelitas se olvidaban de lo que significaba ser descendiente de Abraham. Volvamos a Génesis, el primer libro de la Biblia, pero el capítulo 12. Esto es cuando entra Abraham en la historia bíblica. Dice así, Génesis 12 y los versículos del 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Recordemos que el año pasado hicimos una serie de estudios de los primeros 11 capítulos de Génesis. Todos esos problemas que hay en el mundo a causa de que los seres humanos le dijimos a Dios, que no te queremos en nuestra vida, lo haremos nosotros de nuestra manera. Y ya vimos todos esos problemas. Pero vemos constantemente en esos versículos, en esos capítulos, que Dios dice, esto lo voy a solucionar. Y a partir del capítulo 12, es cuando comienza a desarrollar el plan. Comienza a decir, esto es cómo lo voy a solucionar. Y escoge a un hombre que se llama Abraham y dice, tú vas a convertirte en una nación grande. Los descendientes de Abraham son los israelitas. Pero lo importante de esa promesa no es que te vas a convertir en el padre de Israel, sino de ti, de tu descendencia, todas las naciones serán bendecidas. O sea, de los israelitas iba a venir Jesús, el que iba a solucionar todos los problemas muriendo en la cruz por nosotros. Ese es el plan de Dios. Y constantemente durante la historia del Antiguo Testamento, de esa primera parte de la Biblia, vemos que Dios les tiene que recordar que son parte de ese plan. Y los planes de Dios se cumplen siempre. Podría coger infinidad de ejemplos y es interesante mirarlo en el Antiguo Testamento, cómo hay momentos en la historia que parece que el plan no se va a cumplir, que Israel va a desaparecer. Pero Dios interviene constantemente en la historia para que el plan se cumpla. Por amor al tiempo voy a resaltar solo algunos ejemplos que vemos en Génesis, justo después.
Abraham, dice Dios, tú te vas a convertir en una gran nación. Y de esa nación vendrá Jesús que bendecirá a todas las naciones. Perfecto, qué promesa más bonita. Pero luego continuamos leyendo la historia y vemos que Abraham no tiene ningún hijo. Que no puede tener hijos porque él ya es mayor y su mujer también ya ha pasado por la menopausia. Señor, esto no se va a cumplir. A las primeras de cambio el plan se desmonta. Dios interviene en la historia y de una forma milagrosa Sara se queda embarazada. Pero luego vemos lo mismo con ese niño, Isaac. Isaac también tiene el problema. No tiene hijos al principio. Dios interviene otra vez. E Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Bueno, ya tiene 2, ya está, la cosa está mejor. Pero Dios dice, la promesa se cumplirá por el pequeño, por Jacob. El Mesías, la nación de Israel, vendrá por Jacob. El problema es que Jacob y Esaú se llevan a muerte. Y cuando digo que se llevan a muerte, se llevan a muerte. Esaú quiso matar a Jacob. Y Jacob tiene que salir por patas de su casa, sin nada. Y si tú salías de casa sin nada en esa época, te morías. Pues Dios vuelve a intervenir en la historia y le bendice a Jacob. Y Jacob no solamente tiene suficiente para comer, sino se convierte en un hombre rico. Y Jacob tiene 12 hijos. Ya está solucionado. Porque, hombre, son 12. Ya está, ya tenemos más que suficientes. Pues no, Dios tiene que intervenir otra vez. Uno de esos hijos es José, el que fue vendido a la esclavitud a Potifar. Si leemos la historia de José, vemos que él pasa de esclavo a primer ministro de Egipto. Y porque Dios se lo ha dicho, él sabe que van a haber 7 años de buenas cosechas, pero que irán seguidas por 7 años de malas cosechas y hambruna. Entonces José dice a Faraón, lo que tenemos que hacer es que durante los 7 años de buenas cosechas vamos a apartar la comida. Un poquito de la cosecha, para que cuando vengan los años malos tengamos comida. Buena idea. Y podéis pensar, ¿pero eso qué tiene que ver con el plan de Dios? Pues que es que la hambruna afectó toda la zona. La familia, los hermanos de José, estaban muriéndose de hambre. Y Dios intervino para que José llegara a ser primer ministro de Egipto, para que sus hermanos pudiesen bajar a Egipto y encontrar comida y sobrevivir. Y podía seguir por Éxodo, por los reyes, por toda la historia, demostrando cómo constantemente Dios entra en la historia para decir, el plan se va a cumplir. Porque vosotros sois descendientes de Abraham. Y cuando yo digo que va a pasar algo, va a pasar eso. Y los está diciendo a los israelitas en este momento en Isaías. Porque ellos estaban pensando, el plan se ha acabado. Hemos sido derrotados, hemos sido llevados fuera, Israel ha desaparecido. Y Dios les dice, no. El Mesías va a venir. Y va a nacer en Belén. Entonces, no os preocupéis, ese es mi plan. Por eso, vosotros volveréis a Israel. Volveréis a vivir en vuestras casas. Y Jesús nació en Belén. Eso es lo que está diciendo cuando son simiente de Abraham. Forman parte de ese plan y ese plan se cumpliría. Muy bien, podéis pensar, pero ¿eso qué tiene que ver con nosotros, que no somos descendientes de Abraham? No somos israelitas. Pues la Biblia deja claro de una forma espiritual que la iglesia es descendiente de Abraham, parte de esa promesa. Gálatas capítulo 3 y el versículo 29. Y si pertenecéis a Cristo, sois la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Formamos parte del plan de Dios. Y como hemos dicho, ese plan se va a cumplir. Y ese plan puede tener muchos matices, pero solo quiero resaltar 2 matices prácticos para nosotros hoy en día. El primer matiz es que el plan de Dios no solamente era que Jesús viniese, sino parte de ese plan es que el Evangelio, las buenas noticias, lo que hizo Jesús, se predicara en todo el mundo. Mateo capítulo 24 y el versículo 14. Jesús dice lo siguiente. Y este evangelio del reino, las buenas noticias de que Jesús ha venido al mundo para morir por nosotros, darnos una nueva vida, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El plan de Dios es que todas las naciones van a escuchar
acerca del mensaje de Jesús antes del final de los tiempos. Y ese es el trabajo que ha encargado a la Iglesia. Es una tarea difícil. Si os leéis el libro de Apocalipsis, os dais cuenta de que es una tarea que en momentos determinados de la historia es muy difícil, ha sido muy difícil o va a ser muy difícil. Pero el libro de Apocalipsis deja claro que a pesar de toda la persecución, a pesar de que digan a la iglesia callaros, a pesar de todas las trabas que pongan, el evangelio será predicado en todas las naciones. Como he estado diciendo durante esta serie, muchas veces la iglesia occidental, sobre todo en el siglo XXI, podemos pensar, ¿para qué? ¿Para qué? Ni mis amigos, ni mis familias, ni la ciudad de... Es que no quieren escuchar. Hoy en día no quiere escuchar nadie. ¿Para qué? Pues porque es el plan de Dios. Y es verdad que puede ser duro y difícil algunas veces. Y quizás queremos decir, me rindo. Quizás podemos pensar como los israelitas, es que ya no sirve de nada, Señor. Hemos perdido. Pero el plan de Dios se va a cumplir. Y el plan de Dios es que Reus, estoy hablando ahora de Reus, va a escuchar el Evangelio. ¿Y sabes qué? Lo va a escuchar, lo hagamos nosotros o no. Lo que pasa es que quizás nosotros me presenta al cielo y el Señor dice, Michael, Reus escuchó el Evangelio. Ahora tuve que pedir a alguien que viniese de Tarragona para hacerlo. ¿Dónde estabas tú? No nos callemos. En el 2022 como iglesia no tengamos miedo. Prediquemos en nuestros trabajos, en las calles, en nuestras familias acerca del Evangelio. El Señor ya hará. No sé lo que pasa, es verdad. Pero tú no sabes lo que va a pasar con esa persona que está sentada a tu lado de aquí a 20 años. Pero el plan de Dios para esa persona se va a cumplir. Sé que es difícil. Estaba hablando con mis hijos este fin de semana acerca de lo difícil que es algunas veces que la gente no quiere escuchar nada. Pero no es razón para callarnos. Es el plan de Dios. Y por muy negro que lo veamos nosotros, más negro que lo veían los israelitas, no. Los israelitas habían sido conquistados por el imperio más poderoso de la época. Era imposible que se cumpliera el plan de Dios, pues se cumplió. No miremos a Reus y digamos, es que es imposible, Señor. Pues el plan de Dios para Reus se va a cumplir, con o sin nosotros. Que el 2022 no sea sin nosotros. Que tengamos ese deseo todos los días de, Señor, úsame, llena esta ciudad de tu palabra. Y cuando hemos acabado aquí nos vamos a Ruidón. Y si acabamos en Ruidón, pues vamos a Montbrió. Continuemos, porque ese es el plan de Dios y el plan de Dios se va a cumplir. No nos rindamos. Pero hay otro plan, parte del plan, quizás a un nivel más individual ahora. Y parte del plan de Dios es que vamos a pasar la eternidad con Él. Todo cristiano va a pasar la eternidad con Dios. Romanos 8 y el versículo 28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Estos versículos son importantísimos y realmente quizás en un futuro como iglesia tenemos que estudiarlos en toda su profundidad, pero hoy no es el día. Lo único que quiero resaltar aquí es que si miramos este versículo, sobre todo el versículo 30, dentro de su contexto, es que el apóstol Pablo, el Señor está diciendo a una iglesia que está sufriendo, no pasa nada. No hay nada que os pueda pasar que os quitará de estar con Dios por toda la eternidad. El versículo 30, eso de en el versículo 30 que habla de llamar, justificar, glorificar, pues básicamente lo voy a parafrasear así. Este versículo me está diciendo, Michael, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, y he decidido de antemano que tú vas a pasar la eternidad conmigo.
Lo he decidido yo. Por eso te llamé, Michael. Por eso envié a Jesús a morir en una cruz para que para que fueras declarado inocente y pudieses pasar la eternidad conmigo. Y por eso vas a tener un cuerpo glorificado. Y vas a pasar la eternidad conmigo. Eso es lo que está diciendo ese versículo. No os preocupéis, que Dios lo ha planeado y el plan de Dios se cumplirá. Por eso Pablo más abajo dice, ¿qué diremos frente a esto? Versículo 31 de Romanos 8. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y el versículo 38. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esa es la seguridad que tenemos para el 2022. No hay nada que vaya a pasar en nuestro futuro que vaya a cambiar el plan de Dios para cada uno de sus hijos, que es pasar la eternidad con Él. Yo no sé lo que va a pasar en el 2022. Pero sé que lo que pase no cambiará ese plan, que es que yo voy a pasar la eternidad con Dios. Incluso si pasara lo peor, que a ojos humanos, oye, Michael, te queda poco tiempo de vida. Vas a morirte de aquí a una semana, un mes. No importa los ataques que puedas recibir en el 2022. No importa nada. Nadie, nada creado puede cambiar el plan de Dios para la vida de los cristianos, que es que pasen la eternidad con Él. Por eso cantamos que todo acaba redundando, no para el mal, incluso las cosas malas redundan para bien porque Dios está controlando el plan. Incluso esas cosas malas, que pasan cosas malas en nuestra vida, redundan para que pasemos la eternidad porque son parte del plan de Dios. Eso es lo que nos da confianza. A mí no me da confianza que este año tenga mejor trabajo, mejores condiciones, mejor salud. Lo que me da confianza de cara al 2022 es que no hay nada en mi vida, en lo que me va a pasar, que va a cambiar la realidad de que voy a pasar la eternidad con Dios. Eso es lo que dice este versículo. Así que, a modo de conclusión, como he estado diciendo, no sabemos lo que va a pasar en el año 2022. No sé si mejorará o empeorará. Pero gracias, Dios, porque soy tu siervo. No soy de usar y tirar. Tengo una relación especial contigo. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre, porque tú me has escogido a mí. Yo no te he escogido a ti. ¿Qué seguridad me da eso? No me estoy ganando nada. Tú me amas a mí. Y gracias porque formo parte de ese plan. Y ese plan, pase lo que pase, se va a cumplir. Igual que Israel volvió de Babilonia, volvió a Israel. Y Jesús nació en Belén. Yo sé que el plan que tienes, tanto para la iglesia como para mi vida individual particular, se va a cumplir. Y voy a pasar la eternidad contigo. Y no hay nada en todo el mundo, toda la creación, que pueda parar eso. Por eso, y os animo a que leáis el resto de los versículos que leemos esta mañana. Pero solo os dejo porque desarrolla más esta idea. Pero os dejo con Isaías 41 y el versículo 10. Y esto va para cada uno de nosotros. Así que no temas. No temamos para el 2022, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Ese es el plan de Dios. Va a estar con nosotros. Pasen cosas a nuestra vista buenas, pasen cosas a nuestra vista malas. Dios está con nosotros y es parte de ese plan para pasar la eternidad con Él. Y eso no lo va a cambiar nadie.
Y si hay alguien que me está escuchando aquí esta mañana o por el vídeo, esta invitación no está limitada a mí, a los que estamos sentados aquí. Dios quiere tener esta relación con todo ser humano. Quiere que formes parte de ese plan. Y el momento que formas parte de ese plan, tienes paz, porque sabes que pase lo que pase en tu vida, vas a pasar la eternidad con Él. Pues que el Señor nos ayude a escuchar esto y como iglesia a no callarnos, a llenar en el 2022 nuestras casas, nuestros trabajos, las calles de Reus de este mensaje precioso. Amén.